Las flores están presentes en todos los eventos importantes de nuestra vida, en los nacimientos, en las graduaciones, en las bodas. Decir algo con flores es mucho mejor que decirlo a secas. Dar las gracias, un adiós, una bienvenida, transforma estos gestos y los ennoblece. Hoy en Agrotendencia veremos la importancia que tiene el cultivo de flores en nuestro país. Recorriendo Venezuela con Agrotendencia. Olé, olé, campesino y ciencia, el sector agropecuario en Agrotendencia. Desde los tiempos más antiguos, las flores han servido como medio para expresar sentimientos. En algunas culturas orientales, donde la gente no se podía expresar libremente, se utilizaba el lenguaje de las flores, donde cada uno tenía su significado particular. Desde Turquía se difundió un libro sobre el lenguaje de las flores a inicios del siglo XVII. Ofrecer una rosa sin espinas significaba no temas. A través de los años se fue generalizando este lenguaje y es así como en la actualidad las rosas rojas son un símbolo de amor, las margaritas de frescura y las orquídeas de belleza. En Venezuela, los cultivos de flores se inician de forma artesanal, cuando los agricultores sembraban pequeños espacios asociados a sus cultivos hortícolas. Al generarse mayor interés en el comercio de las flores, aumentaron las superficies sembradas. Luego, con el uso de nuevas tecnologías que permitían controlar las condiciones ambientales, se fue aumentando la productividad de estos cultivos, logrando producir de forma intensiva y durante todo el año. Bueno, la historia de la floricultura en Venezuela data desde los años 40, quizás con unas producciones de flores a nivel casero. Hablamos de las flores de margarita o los claveles originales de Galipán, donde toda esa flor que cultivaban los campesinos, que eran productores de la tierra, de otro tipo de hortalizas, y la bajaban a Caracas, y allí se puede decir que comienza lo que es la producción y la venta comercial de flores en el país. Hay flores que crecen solitarias, es decir, una por tallo, como es el caso de las rosas o de las azucenas. Hay otras flores compuestas por muchas flores, como el caso de las gerberas, los pompones o los girasoles, donde cada pétalo exterior es en realidad una flor femenina. Y hay otra, como los anturios, comúnmente conocidos como calas, donde las verdaderas flores están en el espádice y lo que creemos que es un pétalo es en realidad una hoja modificada. Las plantas de flores pueden propagarse de diferentes formas según sus características morfológicas. Los girasoles se propagan de forma sexual a partir de sus semillas. Otra forma de propagación es por medio de estacas, como es el caso de las rosas, el crisantemo y el clavel. O por medio de bulbos, como el tulipán y los lilium. También se pueden propagar mediante cultivos in vitro de meristemas. En muchos cultivos de flores, como por ejemplo en las rosas y algunas flores de bulbos, se utiliza material de siembra importado, que es producido en laboratorios biotecnológicos, que además de garantizar plantas sanas, cada año producen híbridos más resistentes a plagas y enfermedades y tienen nuevos colores y nuevas formas. Algunas plantas de flores se pueden sembrar directamente en el suelo, pero en el caso de flores más delicadas, como las gerberas, la siembra se hace en canteros que contienen un sustrato desinfectado libre de plagas. También se usan los llamados oasis, que le proveen sostén y mantienen la humedad
para que la planta pueda enraizarse. El material que usamos acá en la finca es sustrato. Decimos sustrato porque solamente se encarga del sostén de la planta, el sostén físico, y donde ella emerge su sistema radical. Básicamente es un material que debería ser inerte o aportarle a la planta muy pocos componentes nutrientes. La parte nutriente se la cubrimos nosotros con manejo de fertilización seca y fertirrigación. En el cultivo de flores, el sistema de riego se adecúa a las necesidades de la planta. En los anturios se utiliza mini aspersores que distribuyen agua y fertilizantes a las plantas y además ayudan a disminuir la temperatura en el cultivo. En las rosas no es conveniente mojar los botones ni las hojas para evitar enfermedades, por lo que se utiliza normalmente el sistema de riego por goteo. Otros cultivos se riegan con sistemas de aspersión convencionales. A diferencia de otros países que tienen 4 estaciones, en Venezuela, por ser un país tropical, se pueden cultivar flores durante todo el año. Y normalmente las personas que laboran en estas fincas residen en las poblaciones vecinas a estas unidades de producción. Y por lo particular de estas labores, una vez que aprenden el oficio, se mantienen en esta actividad por muchos años, permitiendo estabilidad laboral. En los cultivos de flores altamente tecnificados, las medidas fitosanitarias son muy estrictas para prevenir la entrada de cualquier patógeno que pueda arruinar toda la plantación. En el caso especial de los anturios, la entrada de un hongo puede hacer que los productores pierdan hasta 2 años de trabajo e inversión. Bajo invernaderos, las plagas son menos frecuentes y los controles son más efectivos por estar en espacios cerrados. Para el control de plagas, se utilizan emanadores de azufre para evitar el ataque de áfidos. Las plantas de ciclo largo, como las gerberas, las rosas y los anturios, tienen un periodo de vida útil de 3 a 5 años. Luego de este tiempo deben ser sustituidas por nuevas plantas. Mientras que en los cultivos de ciclo corto se elimina la planta en cada cosecha. En este tipo de cultivo, como es el caso de los crisantemos y los pompones, se emplea luz artificial para extender las horas de luz y permitir que los tallos se alarguen lo suficiente. Una de las labores que se utiliza para mejorar la calidad de las flores de corte es la colocación de unas pequeñas mallas, que dependiendo de la especie tiene diferentes finalidades. En el caso de los lilium, se utiliza para uniformizar la floración, para que todas las flores abran en el mismo momento. En el caso de las rosas, se utiliza para retardar la formación de los botones, ya que con esto se logra un mayor desarrollo de los pétalos internos, logrando una flor de mayor tamaño y de mejor forma. Y en el caso de las herberas, se utiliza para proteger la flor, por lo delicada que es esta. La labor de cosecha en flores de corte sigue medidas muy estrictas para evitar que las plantas se infecten durante el corte, cuando se pasa de una planta a otra. Por eso, las tijeras se desinfectan con alcohol antes de pasar a la siguiente planta. Un mal corte podría además dañar la forma de la planta y evitar el brote de nuevos tallos productivos. Los anturios para exportación se empacan en cajas con viruta de papel húmeda y se conservan en cavas hasta el momento de su distribución. Nosotros aquí básicamente tenemos 3 productos: las flores de corte, las anturios de corte que tenemos aquí en el galpón, tenemos las flores tropicales
y tenemos las plantas en maceta, que también son anturios. Las flores de corte, o sea, los anturios que cortamos en estos galpones, se dedican principalmente a la exportación. Aproximadamente entre 60 y 70% de las flores que cortamos son exportadas. Obviamente, las exigencias que tenemos que satisfacer para poder exportar a Estados Unidos son muchas, empezando por la sanidad. Aparte de eso, la calidad también tiene que ser excelente, porque obviamente la competencia en Estados Unidos es muy fuerte y estamos compitiendo contra productores de la República Dominicana y Trinidad y Tobago, entre otros. Entonces, obviamente, para que nuestro producto verdaderamente tenga nombre y se reconozca, la calidad siempre ha sido lo más importante. En el país, las floristerías son las mayores demandantes de las cosechas. Las flores en maceta son comercializadas por viveristas, que en algunos casos producen sus propias plantas. En algunas poblaciones de Venezuela, por su clima y su cultura, se han dedicado al cultivo de flores como una de las actividades principales, como es el caso de Galipán, ubicado en la ladera norte del Parque Nacional El Ávila, y la zona de Bailadores en el estado Mérida. En estas zonas, el cultivo de flores, además de ser una actividad económica importante, embellece los paisajes, convirtiéndolos en zonas atractivas para el turismo. Me compré aquí en 1943 y fue cuando comencé a trabajar las flores. Había margarita, cala, lirio y clavel. Eso era, aquí era como decir, ve como una corcha floreada, de tantas flores que había en toda la extensión de tierra. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué las flores son las partes más llamativas de las plantas? La razón es porque en ellas se encuentran sus órganos reproductivos y han evolucionado para llamar la atención de los organismos polinizadores, para así garantizar su reproducción, hasta tal punto que hay algunas orquídeas que han llegado a tener forma de insectos para parecerse a sus polinizadores. Las orquídeas pertenecen a la familia de plantas más grande del reino vegetal, con alrededor de 30.000 especies repartidas por todo el planeta, a excepción de los dos polos o alturas superiores a los 4.500 metros sobre el nivel del mar. En Venezuela hay alrededor de 2.500 especies, donde la más conocida es la flor nacional, llamada Cattleya mosi, también conocida como flor de mayo. Las flores de orquídeas se pueden presentar solas o en inflorescencias. Las más cultivadas son las cattleyas, conocidas por producir flores grandes. Muchas de las especies que se cultivan actualmente son híbridos de especies ya existentes, creados por orquidiólogos para obtener nuevas variedades de colores y formas. Hay mucha variedad, no hay ningún problema para cualquier rincón en la casa, en el apartamento, se puede conseguir un sitio para cultivar orquídeas. Yo recomiendo de 1 a 2 veces alimentar las plantas por semana. Ustedes siempre deben recordarse que la orquídea es epífita y no es acuática. Hay que estar pendiente con el agua, que no se sobrepasa la dosis que requiere la planta. Las semillas de la orquídea se encuentran dentro de una cápsula que puede contener hasta 3 millones de semillas. Entonces cabe la pregunta, ¿por qué si aquí hay 3 millones de semillas, por qué los bosques naturales no están llenos de orquídeas? Y la razón es porque para que la semilla germine tiene que caer encima de un hongo, que es la que le provee los nutrientes necesarios para el desarrollo en las primeras etapas de vida. Para obtener plantas a partir de semillas se emplean métodos in vitro.
En condiciones de laboratorio se siembran las semillas en frascos con sustancias nutritivas y se ponen a germinar en estantes bajo condiciones controladas. Una vez germinadas, son sacadas de los frascos y trasplantadas a bandejas de siembra o macetas comunitarias, utilizando carbón, musgo o concha de coco como sustrato. Cuando tienen tamaño suficiente, son plantadas individualmente. Muchas orquídeas pueden crecer adheridas a los árboles. Por esto son consideradas parásitas. Pero esto es falso, pues sus raíces poseen un tejido llamado velo, que es capaz de tomar agua y materia orgánica en descomposición para nutrirse, y no se alimenta de los árboles que la sostienen. Para conservar las flores por más tiempo, una vez que lleguen a su casa, realícele un corte transversal, ya que esto aumenta la superficie de absorción de agua y evita que se tape el flujo de agua en el fondo del florero hacia la flor. Otro dato importante es conservarlos en floreros de vidrio, ya que esto evita la proliferación de bacterias que impiden también el flujo de agua hacia la flor. Mantenga el agua siempre bien limpia, incluso puede agregar una gotita de cloro. No es necesaria tanta agua, ya que las flores absorben agua únicamente por el extremo inferior. También, para conservar la vida de los pétalos, puede agregar una cucharadita de azúcar. Las flores son siempre un centro de atención y dan realce a cualquier diseño de jardín. Para tener un bonito jardín, debe elegir las flores que mejor se adapten al clima y espacio con que cuenta. Es importante hacer un buen juego de colores, evitar la combinación de muchos colores y mantener una gama afín. La planta que yo recomendaría para esos jardines que quieren mucha flor, yo recomendaría, primero hay que ver si el jardín tiene sol o si tiene sombra. Si es un jardín de sol, eso usted puede usar la trinitaria, usted puede usar la ixora, usted puede utilizar clavellina y con eso usted puede hacer unas composiciones bellísimas. Ahora, si es un jardín de sombra, usted tiene que buscar las plantas que florezcan en esas condiciones de sombra. En nuestro país, como en muchos otros, en algunas épocas del año se realizan eventos para promocionar el cultivo de las flores. En estos eventos, los productores intercambian información y además se brindan las últimas tecnologías relacionadas con este cultivo y normalmente se abren nuevos canales de comercialización. La Feria de las Flores se inicia en el año 2000 con la primera edición. Tiene 3 áreas dentro del evento. Una es el Congreso, que es donde hacemos más énfasis, pues participan expositores de varias partes del país, universidades, empresas. Traemos invitados especiales de varios países como Colombia, Ecuador, Israel. Tenemos también un área de stand donde exponen las empresas e instituciones sus productos, hacen demostraciones y una gran exposición de flores, que es un espacio abierto para los productores nacionales. Allí es el área donde se comercializa la flor nacional. Vemos un potencial muy grande para Venezuela en toda esta zona, sea el clima, también el conocimiento que hay en Venezuela de que este tipo de industria de verdad puede crecer, y estamos ahorita con eso de tratar de expandir un poco la infraestructura de Venezuela para poder facilitarnos a nosotros la exportación de las flores. Hasta ahora estamos exportando únicamente por Caracas y nos gustaría en un futuro llegar a un volumen donde también Valencia se vuelva ya como que un centro importante para la exportación de estos productos, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. También el mercado nacional nos está interesando mucho
y creemos que también es importante desarrollarlo. Por eso estamos invirtiendo mucho en plantas de pote, de maceta que estamos trayendo y esperamos que dentro de muy poco estaremos presentes a nivel nacional tanto como internacional. Dentro de los rubros agrícolas, al cultivo de flores se le ha restado importancia por no producir alimentos. Pero esto es un error cuando vemos países como Holanda o más cercanamente Colombia y Ecuador que han desarrollado toda una industria alrededor del cultivo de las flores, que genera una cantidad de empleos y representa importantes ingresos para estas naciones. Hoy en día existen tecnologías que permiten compensar las diferencias climáticas y se han desarrollado materiales genéticos en las cuales nosotros tenemos ventajas comparativas. Aprendamos de las experiencias de algunos productores que han logrado colocar sus cosechas en mercados internacionales. Recuerde, cuando quiere decir algo, dígalo con flores, que les será de gran ayuda y además será un gesto inolvidable. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos la semana que viene aquí en Agrotendencia. Recorriendo Venezuela con Agrotendencia. Olé, olé, campesino y ciencia, el sector agropecuario.